Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a la asesoría número 2 de esta materia de historia de México. Hola, Diana. Hola, Liz. Hola, Saori. Sí eres Saori, ¿verdad? Este, pues aquí los estoy viendo. Qué bueno que se tomaron el tiempo de entrar el día de hoy, dado que pues sí había algunas cosas difíciles, llovió mucho, eh, hubo algunos detalles para poder empezar, incluso hasta mi casa se inundó un poquito, pero bueno, ya pudimos empezar el día de hoy la clase, ¿no? Entonces, pues qué bueno que están aquí. Ahí les encargo que estén al pendiente. Mientras en lo que vamos a empezar, quiero que me pongan qué les parecieron las clases de esta semana, las 3 clases que hubo esta vez. Eh, no sé cómo las vieron, qué les pareció. Pónganme aquí en el chat qué les parecieron estas clases que hubo ahora. Adriana dice que estuvieron interesantes y emotivas. Jimena dice que estuvo bien. Fabricio dice que estuvieron bien. Sí, incluso está muy bien lo que platicaron ahora, ¿no? A ver quién más. Akari dice que estuvieron bien las clases. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro vio las clases que salieron esta semana? Lisbeth dice que estuvieron padres las clases, sí, a mí también me gustaron. Los dos maestros, los 3 que salieron esta semana fueron muy buenos, la verdad, mis respetos para esos maestros. Saori dice que estuvieron bien, sí, me gustaron mucho sus materias, más de las 2 maestras, las 2 primeras. Del maestro también, pero ya fue como un repaso de lo que dio la maestra la clase anterior. Hola, Raúl Antonio, estamos hablando de las clases de que, a ver, primero acá. Eh, Bueno, lo primero que preguntó la maestra de esa clase fue de que si sus actas de nacimiento, sus cartillas de vacunación, certificados de primaria, podrían ser fuentes históricas que les permitieran reconstruir la historia. ¿Qué era? A ver, ¿cuál era la respuesta? ¿Que sí o que no? Póngala acá. Voy viendo. Dice acá que dice Akari que sí, a Adriana Guadalupe que sí, Lisbeth que sí, Saori sí, Valeria sí, el Galaxy ahorita veo quién es, Jimena dice que sí, y Raúl Antonio sí. Acuérdense que dijeron que sí eran fuentes históricas, depende de qué se quiere investigar o de qué se quiera tratar. Incluso sacaron el libro hay un fragmento de la historia de Benito Juárez, de Apuntes para mis hijos, que se llama su libro que hizo Benito Juárez, y en ese libro habla acerca de cuando era niño, cómo le hizo para estudiar, cómo le hizo para irse a Oaxaca. Entonces, Benito Juárez no dijo, ay, voy a hacer un libro que sea una fuente histórica, hizo un libro para dejárselo a sus hijos, pero nos sirve para entender cómo fue su niñez y es importante para saber cómo era, cómo vivían, ¿sale? Entonces eso es importante, eso fue la primera una duda de la primera clase. Ahora, la maestra también de esa clase nos dijo que eran las fuentes históricas. Eh, las fuentes históricas son la materia prima con lo que trabajan los historiadores. Eh, por ejemplo, un historiador entre más antigua sea una civilización es más difícil porque tiene menos fuentes. Entonces, por ejemplo, de ahorita de hacer una historia de la vida, por ejemplo, de un maestro, de un director, de un músico de esta época, tienen muchas fuentes, tienen fotos, tienen diarios, tienen periódicos, tienen revistas,
a lo mejor hasta sus videos que subió del YouTube, los videos que tiene en su teléfono, todo eso son fuentes. Pero entre más antiguo sea la persona o más antigua sea lo que se quiere estudiar, pues es más complicado porque cada vez hay menos fuentes con las cuales podemos conocer cómo vivían o qué hacían esas personas. Entonces, entre más antiguo, pues se dificulta más el de las fuentes históricas. Y también ponían el ejemplo que hay lugares o momentos donde no tenemos escritura, donde solamente tenemos cosas que dejaron esas personas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, las fuentes puede ser cualquier cosa que nos dé información sobre el lugar, la cultura, lo que pertenecieron, qué hacían, ubicarlos en un tiempo y un espacio. Esto también ya venía un poquito de lo que hablaron en la semana pasada, de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los periódicos, las revistas, las cartas que tenían en ese momento, los documentos, no es como ahorita que tenían su chat o su Facebook o algo así. Entonces, en ese momento mandaban una carta, tardaban a veces hasta medio año, 4 meses, 3 meses en llegar. Esos eran la correspondencia que tenían. Los documentos, las memorias, que a veces escribían las personas lo que les pasaba cada día, iban haciendo sus diarios. También las obras literarias. Por ejemplo, yo cuando estudié historia nos decían que teníamos que leer libros de esa época, de lo que estábamos viendo en la materia, para que entendiéramos cómo vivían, qué hacían, qué costumbres tenían, cómo dormían, a qué horas, qué alimentos consumían, cómo eran sus mercados. Todo eso se aprende en las obras literarias. A veces no lo ponían las personas porque pues era algo para ellos muy común, el mercado, ¿no? Pero por ejemplo en un libro donde hablaran acerca de algún lugar, a lo mejor sí estaba explicado cómo era ese lugar y lo describía a detalle. Y las no escritas son las que no, pues no tienen letras, no tienen iconográficas, que pueden ser fotos, principalmente cuadros también pueden ser también grabaciones, que no son las mismas grabaciones que tenemos ahora en día, son diferentes. Algunas, como ponen aquí en ejemplo, pues podrían ser eran rollos cinematográficos que se proyectaban. Y cuando no había nada de eso, había vestigios materiales, o sea que había también cosas que usaron, por ejemplo, huesos, vasijas, cosas que utilizaron esas personas para poder, para mostrarnos qué era lo que iban haciendo o cómo vivían. Ahora, ahí hablaban de que si ustedes quieren ser alguna vez investigadores o saber qué estudia la historia, que pues todos tienen la oportunidad también de dedicarse a esto, si les gusta, ¿no? Pueden ir a museos, a bibliotecas. Hemerotecas es un lugar donde se guardan periódicos antiguos. Casas particulares, ahí pueden también hacer una investigación. Por ejemplo, aquí en Puebla está la casa de los hermanos Cerdán, que está ahí en la calle de los Camotes, que es la calle, la 6 Oriente me parece. Ahí todavía está esa casa donde vivieron los hermanos Cerdán, están todavía los balazos ahí que les dieron para cuando ellos intentaron defender su casa y los balearon en ese momento la policía que quería capturarlos y meterlos a la cárcel. Está la casa casi como estaba en esa época. Entonces también es importante para darse cuenta qué pasó en ese lugar, el estar en el lugar donde se dieron esos hechos. Reunir la mayor cantidad de fuentes, o sea que cuando se hace una investigación, pues tienen que buscar varias fuentes, no nada más escritas. Pueden ser fotos, pueden ser entrevistas, dependiendo si la persona fue testigo de lo que vio, periódicos, libros también que hablen sobre esa época, y también saber cuáles son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. No sé si hasta acá haya duda de esto, de lo que trató esa primera clase. A ver, vamos a ver acá. ¿Dudas? A ver, díganme acá en el chat si hay dudas. Ya entró otro niño de preescolar. Ya lo quitamos. Cari dice que no.
Saori dice que no. El Galaxy 01, ¿quién es? Dice que no. ¿Qué otros no tienen dudas? Jonathan Yoshi dice que no. Jimena no. Ah, que eres Eve, desde la Galaxy. Fabricio no. Lisbeth no. Valeria no. Adriana no. Ok. Bueno, eso fue lo que trató la primera clase. Entonces, de ahí es importante para que vean cómo se investiga la historia. Ahora, la segunda maestra, dejen borrar acá los rayones de un niño de preescolar, no sé quién fue, pero ya no puede rayar. Entonces, el artefacto, ahí la segunda maestra nos habló que es un artefacto. Un artefacto, no, esto sí lo tienen en su libreta, ¿verdad? Todos. Si no lo tienen, lo deben de tener. Es un objeto fabricado totalmente por el hombre, un material natural modificado para el uso humano. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un palo, bueno, en esa época los de la antigüedad, un palo y le hacían filo con el piso, con unas piedras y con ese mataban animales, ese es un artefacto, ¿sale? Si yo hago un hacha, ese es un artefacto. Si yo tengo un Xbox, ese es un artefacto también, ¿sale? Entonces es fabricado por el hombre también, o sea, todo lo que nosotros, un cuchillo es un artefacto, porque fue construido o modificado por el ser humano, ¿sale? Y nos facilita también la vida esos artefactos. Entonces, no crean que las personas de la época prehistórica decían, ay, pues voy a inventar esto y lo van a encontrar en 40,000 años. Ellos lo usaban en su vida cotidiana y eso por azares del destino, lo que sea, se tapó, a lo mejor lo mató el mamut y quedó la persona aplastada ahí junto con su artefacto. Y después los arqueólogos encontraron ese objeto. Las personas no tienen noción a veces de que van a dejar un artefacto, nada más los crean para que puedan facilitarles su vida o divertirse o alguna actividad que hacen, pero eso es lo que sucede. Ajá, como dice Adriana, que fueron accidentes, muchas veces pueden ser un accidente, ¿no? Por ejemplo, una roca, como dice su compañera Adriana, pues sin que se dieron cuenta que a lo mejor lanzándola, pues si le sacaban filo, podían matar a un animal. O la agricultura, que a lo mejor, ahorita vamos a ver que esto no lo conocía yo, esto lo aprendí con la maestra que dio esa clase, que se llaman ecofactos, que son materiales que no han sido modificados por el hombre, pero que nos ayudan a entender su pasado. Un ejemplo de ecofacto es cuando aparece el primer maíz que aparece en Puebla, que lo vamos a ver después, yo creo, en otra clase, pero el primer maíz se llama teocintle. Así se llama el primer maíz que se encuentra en Puebla y tiene más de 8,000 años que se tiene. Entonces, ajá, como dice su compañera, que las mujeres fueron las que descubren la agricultura. Pero acuérdense que el teocincle es un maíz primitivo, un maíz antiguo, que ellos en una cueva dejaron algunos granos o se cayó una piedra o lo tapó una roca, no sabemos qué pasó ahí, pero quedaron esos vestigios de que esos humanos usaban ese maíz. Entonces, cuando lo encontramos aquí en Puebla, en la región de Tehuacán se encontraron esos granos de maíz y se descubre que son los granos más antiguos de maíz. Y por eso en Puebla tenemos unas mazorcas en nuestro escudo del estado de Puebla, porque aparecen los primeros granos de maíz que hasta ahorita conozcamos y esperemos que no encuentren nunca otro estado unos más antiguos, porque si no nos va a quitar ese privilegio de decir que el maíz más antiguo está en Puebla, ¿sale? Entonces eso es un ecofacto, son cosas naturales o como están en la naturaleza que no fueron modificadas por el ser humano, sino que así se encontraron plantas, algunos restos de animales también que mataron los seres humanos
huesos de mamuts, animales prehistóricos que ya no existen. Esos son ecofactos, ¿sale? Son restos que no fueron modificados por el hombre, pero que están ahí y que nos ayudan a entender cómo, a lo mejor si tenía algún hueso lastimado o algo así, podemos ver cómo lo mataron o por qué murió. Y otra cosa que también dijo la maestra es que se llaman también vestigios a aquellas cosas que tienen un valor importante para nosotros como sociedad. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo de un vestigio. Se refiere a los pedazos, a los restos o huellas de alguna cosa que está para, que existe, ¿sale? O que se tiene presencia. Entonces, en su apunte que hicieron, sí debieron de haber tenido que es un artefacto, eso sí es importante, que es un vestigio, también era importante. Y ecofacto es una palabra nueva que no, yo tampoco conocía y que gracias a esa maestra pues también pude aprender. Entonces, aunque sea maestro, pues también hay cosas que no sé y esa maestra pues me dio una lección de una palabra nueva que yo no conocía. Dejen quitar esto. Por ejemplo, también la maestra decía que los vestigios deben de ser analizados, valorados e interpretados de acuerdo a su contexto para entender su utilidad y función. Dejen quitar aquí lo del Teocintle. Acá, por ejemplo, esta bandera, ahorita Nazaret tantito, esta bandera es importante porque la usó Miguel Hidalgo, fue a una iglesia, se la robó y se la usó como estandarte para empezar la independencia. Si no se hubiera robado esta bandera Miguel Hidalgo para hacer empezar la lucha de independencia, pues a lo mejor esa bandera ya ni existiera, ya estuviera en la basura o se hubiera podrido, o a lo mejor sí existiera, pero no tendría un valor tan importante. Aquí hay un niño que es un grosero, no lo vamos a dejar entrar. Entonces, entonces eso es importante. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Ahora sí, iba con Nazaret que tenía una duda. A ver, Nazaret, ¿ibas a decir algo? ¿No, Nazaret, no ibas a decir algo? Bueno, entonces les sigo explicando. Entonces, también acá, en la bandera del doliente de Miguel Hidalgo, que pues esta bandera la usó, ¿y por qué le puso una calaverita? Pues le pone una calaverita porque esa calaverita pues significa que le rendía tributo a Miguel Hidalgo que había muerto. Esta bandera, perdón, era de Morelos. Una vez que matan a Hidalgo, Morelos hace esta bandera. Entonces, pues si uno no sabe el contexto, pues dice, pues es una calaverita y está bien chida. A lo mejor es de piratas o algo así. Pero ya tiene que investigar por qué le puso una calavera. ¿Sí está claro hasta acá? Entonces son utilidad de acuerdo a su contexto. ¿Por qué es importante este estandarte que tomó Miguel Hidalgo? Porque fue el símbolo que tomó para empezar el grito de independencia de México. No fue el grito, fue después del grito, llegan a una comunidad en que se llama Totonilco y toma de otra iglesia, toma esta bandera y la va a andar trayendo hasta que es asesinado. Y esta bandera también es importante porque Morelos le pone una calavera para recordar a la muerte de Hidalgo, que fue el que dio el inicio de la independencia de México, y recordarlo y traerlo como un símbolo. ¿Vale? Otra cosa que también hablaron en esa clase es que hay otras materias que ayudan a la historia. Esto se llama paleografía. Así es como ven, esta es una escritura que existió antes de que, bueno, había libros, pero todavía no eran tan difundidos, y esto se llama paleografía, ¿vale?
Entonces, esta escritura, este documento es de 1590. Entonces, vean ahí cómo escribían en esa época, ¿vale? Yo estudié un poquito de eso en la universidad y por eso entiendo a veces sus patas de araña que me hacen como tarea. Entonces, aquí ese se llama paleografía, ¿sale? Esa forma de escritura, ¿vale? Y la numismática también es otra materia que también se enfoca al estudio de las monedas. Estas monedas no son tan antiguas. Aquí yo busqué una foto que dijera monedas antiguas de México y encontré esta, pero todavía hay monedas más antiguas de la época de los españoles o de otra época. Entonces, estas son monedas de los últimos 50 años. A lo mejor sus papás tienen algunas de estas monedas. Si las llegan a tener o sus abuelitos, no las destruyan porque a mí me tocó que mis papás tenían de estas monedas y andábamos jugando y todo eso y ahorita a lo mejor no son muy valiosas porque si vas por kilo pues no te pagan mucho, pero pues son de una época muy pasada y son bonitas porque ya no existen estas monedas. Ahora, en la maestra para acabar su clase, la de esa clase, pues explicó que hicieran un diario de campo de un objeto antiguo y eso no me lo han mandado de tarea, que un objeto o algo que tenga mucho valor para su familia, ¿no? Esto tiene mucho valor para mi familia, esta foto. Aquí está mi abuelito, que está acá fue mi abuelito, fue un músico, toda su vida se dedicó a músico. Entonces, ¿desde cuándo pertenece a tu familia? Esta foto, pues, la tenemos desde aproximadamente unos 15 años que pude escanearla y tenerla. No era mía, es de otro señor que era amigo de mi abuelito. ¿Fue comprado o de dónde viene, de qué origen fue? El origen es que, como yo hice una investigación sobre cómo mi abuelito era músico, pues fui a ver a este señor, que es este de acá, que vive en Tlanalapa, a lo mejor alguno de ustedes lo conozca, o algún familiar de usted, se llama Ascensión Cruz, y tenía esa foto, y le pedí al señor que me dejara escanearla y me lo permitió. ¿Qué características lo hacen especial? Pues que es una foto que nos recuerda la profesión de mi abuelito, que se dedicaba a la música, y también como hice un trabajo cuando iba a la universidad referente a eso, pues también es importante. ¿Qué utilidad tuvo? Pues me permitió hacer mi trabajo, me permite recordar su actividad, ver que le gustaba mucho la música y todo eso. Entonces, ustedes tienen algo especial o valioso, ahí lo dijo la maestra, que tiene su familia por mucho tiempo, entonces ustedes van a mandarme eso, que digan, no, pues mi abuelo, yo tengo una foto de mi abuelita o de mi bisabuelito y todavía lo conocí, o tenemos este objeto. También daba la recomendación la maestra que eso que es muy especial, si es algo que sea muy delicado, a lo mejor un niño Dios o algo así, pues que con mucho cuidado le digan a sus papás, pues sabes que agárralo, le voy a sacar una foto porque nos están diciendo algo que tenga mucho valor. Así empieza uno como historiador, o sea, con las cosas que a veces tenemos en nuestra casa son cosas muy, muy valiosas. Entonces, por ejemplo, en otra escuela me tocó ver que había una bisnieta de un general de la Revolución, de Manuel P. Montes. Entonces ya la muchacha investigó y supo su historia. O sea, a veces tenemos muchas cosas que son valiosas para nuestra familia. Dice Adriana que a lo mejor no tiene nada valioso, no, pero algo que sea valioso para ti. A lo mejor para tu familia no es algo, o sea, no tiene que ser algo que valga dinero como un anillo, una joya, o sea, tiene que ser algo que tú consideres especial. A lo mejor la foto de tus abuelitos, pues es algo valioso. O a lo mejor algo que te regaló alguien que tú quieres mucho, pues es algo valioso para ti. Entonces, no tiene que ser algo que valga miles de dólares o algo así, o a lo mejor se encontraron un ídolo en el cerro. Entonces eso, no, hija, todo tienes que tener algo así que tú aprecies mucho, que te regaló alguien o que tú guardas, cuidas y que no, y que todos tenemos algo que apreciamos o que consideramos que es importante, ¿vale? Algo, a lo mejor no sé, algo, una foto de tus papás, a lo mejor cuando están casando, pues es algo valioso. ¿Sale? Es algo importante para su familia. O la foto de sus abuelitos cuando se casaron, algo es así, importante. ¿Sale? Todos tenemos algo valioso.
Bueno, pues seguimos. Y ya en la tercera imagen, a ver, acá estaba poniendo algo, dejen ver. Por ejemplo, Saori dice que tiene una foto de sus bisabuelitos y que todavía los conoció, pues sí, por eso son valiosos, porque ya son personas que a lo mejor ya no están con nosotros, pero tuviste ese gusto de verlos y de conocerlos y de tratarlos, y es un recuerdo bonito para ustedes. Entonces, de eso es lo que trata a veces la historia, que los historiadores empezamos haciendo historia de las cosas que tenemos ahí cerca de nosotros. Y ya por último, el maestro de la última clase, pues habló acerca de que podemos reconstruir las cosas, la historia o lo que queramos, investigar a veces, en base a los restos. Este, por ejemplo, es el mercado de Tlatelolco, que era el mercado más grande de su momento. El tianguis de San Martín le quedaba chiquito, y eso que era grande, es grande el tianguis de San Martín. Entonces había muchos comerciantes, vean que pues las crónicas y todo lo que han sacado de relatos, pues era un lugar que tenía mucha limpieza, que tenía muchas cosas que vendían, muchas actividades, llegaban los comerciantes de varias partes de Mesoamérica a vender los productos. Ya vieron ahí como hay varias personas que están ahí comprando y vendiendo los clientes. Y por ejemplo, cuando uno va al tianguis de San Martín y acaba, pues está todo bien feo, lleno de basura, dejan bien cochino. Y aquí pues no tenían esas costumbres, entonces van viendo cómo cambiaban las personas y eran diferentes, tenían otros hábitos, otras costumbres, y hasta pueden comparar cómo eran antes y cómo somos ahora. Y el maestro también de la tercera clase nos decía que para conocer cómo vivían otras personas, pues podemos ver las ruinas, sus objetos, sus pinturas, sus escritos, sobre todo de la época de los pueblos prehispánicos, que eso es sobre lo que uno puede estudiar o investigarlos, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, esto está en Cacaxtla, en Tlaxcala, está bien cerquita, y son pinturas murales y que ahí podemos ver cómo se vestían, qué costumbres tenían, qué ropa usaban, a qué le rendían culto. Aquí, por ejemplo, estas ruinas, ¿por qué hicieron esto? Está en Xochiteca, también está cerquita de Cacaxtla. ¿Por qué hicieron esta pirámide así? ¿Por qué escribían de esta forma los mayas? ¿Cómo vivían los aztecas? O sea, todo eso lo podemos investigar. Aquí, por ejemplo, que esta reina, que es una reina de la región de los mayas, que es la reina roja, pues así la enterraron, así encontraron sus huesos, más bien la enterraron así como está, la enterraron. Y ya cuando la encontraron los arqueólogos, la encontraron así. Entonces ellos reconstruyeron todas estas piezas que encontraron y pudieron ver cómo fue enterrada esta mujer, que era una gobernante de una zona maya. Y también que las pirámides, pues no vayan a creer que vivían aquí digan el azteca, y pues va a ser mi pirámide bien bonita. No, las pirámides tenían una función de que eran para lugares religiosos. Las personas vivían en chozas así, las personas del pueblo como estas, así eran sus casas, aquí tenían sus lecuiles, sus cuartos donde dormían, vivían modestamente, no vayan a pensar que vivían acá. Acá a lo mejor vivían algunos sacerdotes, pero el pueblo no vivía ahí, ¿sale? Entonces, eso es lo que trataron las clases de los tres maestros que salieron en las clases. Ahora vamos a su libro rápido, porque ya no me queda poquito tiempo. En su libro viene en la página número 25, en la 26 vienen algunas cosas para que sepan un poquito de las fuentes. En su libro habla del Archivo General de la Nación, que ahí hay documentos muy antiguos sobre la historia de México. Si alguna vez quieren investigar y son historiadores, pueden ir ahí a investigar en ese lugar. Ajá, o también para rendir tributo, pero eso fue antes. Entonces acá, por ejemplo, este Archivo General de la Nación tiene documentos muy antiguos, desde la época de Hernán Cortés. Entonces, yo incluso alguna vez fui a investigar ahí, pueden ir a investigar ustedes también.
nada más tienen que sacar un permiso. Y en la página número 26 también vienen ejemplos de otros lugares donde pueden investigar. Tenemos la Fototeca Nacional, ahí hay un montón de fotos de varios lugares de México y de diferentes épocas. Y dice que la foto más antigua es de 1832, entonces imagínense, tiene fotos de casi 200 años. ¿Vale? Y la Fonoteca, fono es de audio, aquí son música, y no nada más música de artistas famosos, también de pueblos indígenas, de rituales, de todo eso. Entonces, si alguna vez quieren hacer una investigación de esto, pueden ir a la Fonoteca Nacional. Estamos en la página 26 de su libro, ¿sale? ¿Por qué viene esto en su libro? Porque está hablando de las fuentes. Entonces aquí, en este hay fuentes de audio, en este hay fuentes iconográficas y en este hay fuentes documentales. Entonces son diferentes tipos de fuentes. Y en la Biblioteca Nacional, que está en la UNAM, ahí hay fuentes, libros, ahí son fuentes secundarias los libros, y también está la Hemeroteca Nacional. La hemeroteca es un lugar donde hay periódicos. Entonces también hay fuentes primarias que son periódicos, son de esa época. Entonces son muy antiguos. Yo también tuve la oportunidad de cuando estaba haciendo una investigación ir aquí a la Hemeroteca Nacional. Y en Puebla también hay una hemeroteca. En la hemeroteca que está en Puebla está en el Paseo Bravo, a un ladito, hay una hemeroteca. Entonces también ustedes pueden ir si les gusta la historia en un futuro, pueden ir a investigar algún tema. Y en la página número 29 de su libro, habla del carbono 14. Habla acerca de que el carbono 14 es una técnica que se usa para ver si la antigüedad de un objeto, si es antiguo, si no es antiguo. Aquí, por ejemplo, quisieron ver lo de la sábana santa, que es donde está reflejada una imagen de Jesucristo. Entonces, pues ahí se habla de que si es de esa época o si no es de esa época. Entonces aquí están diciendo que fue hecha entre el siglo XII y el siglo XIV, o sea que ya fue 1200 años después de que nació Jesucristo. Pero bueno, dice que dice que los materiales son de esa época. Entonces, aquí se puede ver cuando una cosa es verdadera y cuando una cosa, pues, como esta ya fue hecha ya unos años después, ¿no? Que aquí dice que pues todos siguen respetando y se respeta la fe, pero se analizaron los materiales. Y en la página número 29 también se habla acerca de un relato de cómo era Tenochtitlan, de un soldado que peleó con Hernán Cortés. Entonces, para darse cuenta cómo estaba construida la ciudad, cómo eran, cómo vivían. Entonces, si tengan dudas hasta acá de lo que estamos viendo. No sé si tengan dudas de lo que vimos hoy. ¿Dudas? Dice Tania que no, Fernando no, Akari no, Raúl Antonio no. Ok, Valeria no. Bueno, qué bueno que no tienen dudas. Y ya entendieron un poquito mejor lo que los maestros, Nazaret dice que no tiene dudas, Jimena no. Ya entendieron un poquito lo que los maestros nos ponían en sus, en los videos, cómo también se relacionan con lo que viene en el libro. ¿Sí vieron cómo lleva esa relación un poquito? Akari dice que sí, Yochi dice que sí, Lisbeth Hernández que sí, Jimena sí, Valeria sí, Saori sí, ok, y Fabricio sí, y Fernando dice que también, ok. Entonces, pues ya es importante que vayamos viendo eso y repasando, y ya también supieron un poquito de cómo, y Nazaret también dice que sí, pues cómo uno le empieza a uno a gustar la historia, y le empieza a uno a interesar. ¿Sale? Ya vieron un poquito por qué me empezó a gustar la historia cuando iba, eso ya fue en la universidad, pero me gustaba desde que iba a la primaria. Desde que iba a la primaria tenía un álbum de Bimbo donde salían estampas de la historia y teníamos un álbum y no sé quién me lo robó, pero teníamos un álbum y desde ahí me gustaba la historia. Y siempre me ha gustado. Entonces,
pues eso, y me ha dado de comer, entonces me sigue gustando. Entonces, pues eso sería todo, hijos, por esta semana. Mándenme lo de lo que, bueno, van a hacer su primera labor de historiador. Van a mandarme un objeto que consideren ustedes valiosos para su familia o ustedes, y y me van a poner por qué es valioso, ¿sale? Así como lo propuso la maestra que dejó esa actividad, y esa va a ser su primera investigación histórica, ¿sale? Que van a hacer en su historia, en su vida. Ya si alguna vez se dedican a esto, a la historia, pues van a hacer más investigaciones, pero por lo menos va a ser su primera investigación, ¿sale? Pónganme aquí presente todos los que estuvieron en la clase. Los que tienen nombre de celular, por ejemplo, sale uno que se llama Linal, no sé quién sea, ponga su nombre. Y el Galaxy también que ponga bien su nombre. Y pongan presente, ¿sale? Pónganle ahí presente. Ok, para que quede guardado quienes estuvieron hoy. ¿Sale? Ok. Pues ya sería todo, ya más falta un minuto para que se acabe la grabación. Entonces nos veríamos la próxima semana. Síganme mandando sus tareas, no se atrasen, sigan cumpliendo para que sigan aprendiendo más cosas, ¿sale? Ya ven que si ven los videos y entran acá, pues van a aprender muchas cosas. Está muy interesante también lo que sale. Bueno, pues ya los dejo porque ya me quedan como 30 segundos o 20 segundos, no